Buenas, el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre los líquidos iónicos, sus propiedades, algunas de las características que poseen como solvente, además de pues la manera o pues un poco la forma en que en que la química verde los clasifica como solventes verdes o no. Esto atendiendo pues un poco al planteamiento del proyecto que se tenía de la generación de líquidos iónicos para sustituir solventes o utilizarlos como medios catalíticos en reacciones químicas industriales. Iniciamos diciendo que los líquidos iónicos son compuestos químicos iónicos, como su nombre lo dice, pero que se encuentran en estado líquido o en fase líquida a temperatura ambiente, o bueno, a temperaturas menores a 100 grados centígrados. Otra de las características más importantes de estos líquidos iónicos es que poseen unos puntos de fusión o unos puntos de solidificación bastante bajos. Puntos de fusión que van entre los menos 50 a los menos 70 grados centígrados. Aunque dentro de diferentes consultas y acudiendo pues a estas, dicen que los nuevos métodos de síntesis y creación de estos líquidos iónicos han generado algunos ya que llegan a fundir o a solidificarse a temperaturas menores a los menos 100 grados centígrados. Históricamente, los líquidos iónicos tienen sus primeros datos bibliográficos hacia el año 1914, cuando se utilizaban estos, o bueno, cuando se buscaba por medio de diferentes investigaciones líquidos que fueran capaces de reemplazar a las sales fundidas como soluciones electrolíticas en pilas eléctricas. Las primeras investigaciones estuvieron a cargo de un mayor del ejército estadounidense, bueno, en el cual no, en este momento ya no recuerdo el nombre, pero estas investigaciones arrojaron estos primeros líquidos iónicos que fueron para ese entonces llamados también como sales sintéticas fundidas. Estos, pues como se decía antes, con el propósito de reemplazar sales fundidas como el cloruro de sodio o el cloruro de litio, que poseen altos puntos de fusión, por allá hacia los 800 grados centígrados, lo que las hace líquidos bastante corrosivos y bastante inestables a la hora de funcionar como electrolitos, ¿no? Esto pues ya sería una de las principales ventajas de los líquidos iónicos sintetizados en laboratorio. Después, tras un largo transcurso en el tiempo y un poco de investigación más, para el año 1960 y 1964 se empiezan a sintetizar nuevos líquidos iónicos, y para este caso ya las investigaciones empiezan a avanzar hasta los años 90 hasta llegar al momento en que los líquidos iónicos llegan a ser llamados líquidos iónicos y no sales fundidas, como pues eran mal llamadas. Una de las cosas importantes, o bueno, los líquidos iónicos, sí, una de las cosas importantes de los líquidos iónicos es que pues se conforman por iones, ¿no? Como su nombre lo dice, aniones y cationes. Estos aniones y cationes deben de ser escogidos rigurosamente hoy en día para la química verde, con el objetivo de que estos posean, por decirlo así, una baja simetría, es decir, entre más asimétricos sean estos cationes y aniones, mejor, porque se busca generar que estos líquidos iónicos no sean solubles en agua para evitar así la contaminación de recursos naturales dentro pues, de la atmósfera terrestre, además de aumentar un tanto así su biodegradabilidad. Bueno, la mayoría de líquidos iónicos están conformados por cationes orgánicos y aniones inorgánicos, aunque cabe la posibilidad de que los dos iones sean orgánicos. Principalmente los cationes orgánicos de los líquidos iónicos se caracterizan por tener dentro de su estructura anillos aromáticos, los cuales presentan dentro de sus átomos conformadores algunos átomos de nitrógeno. Por otro lado, los aniones, en el caso de que sean inorgánicos, son compuestos fluorados, como el trifluoruro de boro. Pero por otra parte, si llegara a ser el anión orgánico,
el compuesto pues podría ser fácilmente un haloalcano. ¿Que por qué se utilizan principalmente estos compuestos halogenados para la síntesis de líquidos iónicos? Porque pues, valga la redundancia, pero pues son los cuales generan diferencias de electronegatividades más amplias, entonces generan asimetrías perfectas para estos líquidos iónicos, ¿no? Pero estos líquidos iónicos que contienen compuestos halogenados o halógenos dentro de su estructura tienden a ser muy peligrosos, por decirlo así, y no pueden llegar a ser clasificados dentro de la química verde como un solvente verde, debido a que estos halógenos comúnmente al entrar en contacto con agua llegan a generar o a formar ácidos fuertes que afectan, por decirlo así, todo el proceso, ¿no? Sabemos que la síntesis orgánica por lo general tiene un producto más agua. Esa agua termina convirtiéndose en un medio ácido debido a la presencia de halogenados en la síntesis. Pasando a otro campo de estudio de los líquidos iónicos, estos se pueden clasificar como líquidos apróticos y como líquidos próticos, estos variando cada uno en sus diferentes métodos de síntesis. El método de síntesis de los líquidos próticos hace que sea un método de síntesis mucho más segura. Esto porque esto debido a que se da por protonación directa de los cationes por parte del anión. En cambio, la síntesis de los líquidos iónicos apróticos se da por reacciones de cauterización y luego por reacciones de intercambio iónico entre el catión y el anión que conformarían el líquido iónico. Hablando pues de algunas de las propiedades más resaltadas de los líquidos iónicos es pues su poder de disolver diferentes sustancias tanto polares como apolares. Se ha observado que los líquidos iónicos son muy buenos para disolver compuestos químicos como los plásticos o el petróleo, y hasta se han involucrado en diferentes estudios en los cuales se disuelve ADN dentro de estos líquidos iónicos. Por otra parte, los líquidos iónicos son utilizados como medios precursores de catálisis o también como el catalizador directo que actúa sobre una reacción para disminuir la energía de activación de estos mecanismos. Pero bueno, dejando de lado ya un poco esta parte, pasamos a la metodología utilizada dentro del laboratorio para la síntesis de nuestro líquido iónico. En el laboratorio pues se realiza la elaboración o la síntesis del catión orgánico por medio de la mezcla de urea y glicerol en una mezcla que se debe calentar para aumentar la solubilidad de la urea en el glicerol. Por otra parte se genera el anión generando una mezcla entre sulfato de magnesio octahidratado, bórax y ácido acético. Después de esto se obtiene un líquido iónico de coloración blanca con algunas, podría decirse que con algunas precipitaciones, o sea, con apariencia de algunas precipitaciones, al cual se le procede a hacer diferentes pruebas de laboratorio que nos ayudarían a clasificarlo como solvente verde o no. La primera prueba realizada para el líquido iónico pues fue una cromatografía en capa fina, la cual falló debido a que pues la posible polaridad de los líquidos iónicos hacen que pues la fase estacionaria retenga demasiado al líquido iónico ante el arrastre del eluyente. O por otra parte pudo haber sido de que pues al escoger un eluyente como el hexanoacetato de etilo, por su polaridad también no lograr arrastrar el líquido iónico ni la urea con la cual se comparaba el
el proceso de cromatografía para saber si había habido una reacción evidente de creación del líquido iónico por la unión de los dos iones formados. Diferentes solventes nos dejan que este es totalmente miscible con agua, tetraidrofurano y acetonitrilo. Parcialmente miscible en solventes como la acetona y el hexano, y no es miscible en solventes como el tolueno. Entonces, pues esto nos puede permitir llegar a pues, comparar un poco las polaridades de esta y de clasificar, por ejemplo, ya el líquido iónico como solvente verde o no. Por ejemplo, recuerdan que en la introducción hablábamos un poco de que los cationes y los aniones debían de ser elegidos de tal forma de que no fueran solubles, de que el líquido iónico no fuera soluble en agua. Al ser soluble en agua, este líquido iónico puede ya presentar ciertos problemas a la hora de ser introducido ser introducido y clasificado por la química verde como líquido iónico, como solvente verde. Aún así, pues se propone que pues posee polaridades parecidas a las del agua, al tetraidrofurano y el acetonitrilo, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar a concluir que este líquido iónico puede ser reemplazado como solvente en alguna reacción que pueda llegar a integrar estos tres diferentes solventes orgánicos en un proceso de síntesis. Luego, pasando a la medición del a la medición del punto de ebullición o descomposición del líquido iónico, se obtiene pues que es una temperatura bastante amplia, bastante alta, de 142 a 145 grados centígrados, lo que pues supone una alta estabilidad térmica y un alto calor específico para este líquido iónico. Es decir que pues la cantidad de calor utilizado para calentar un gramo de este líquido iónico pues debe de ser bastante amplia, así como también su descomposición, o sea, su descomposición a tan alta temperatura nos permite utilizarlo en procesos en los cuales los rangos de temperatura de experimentación lleguen a tocar este límite. Comprobando así que pues este líquido iónico es muy poco volátil en realidad. Entonces pues por esta parte, por este lado, el líquido iónico sí sería catalogado como un solvente verde según la química verde. Finalmente, por medio del análisis de espectrofotometría infrarrojo, se logran detectar bandas características de OH a 3000 en rangos entre 3000 y 4000 centímetros a la -1 de longitud de onda. Además de esto, también se logra detectar algunas bandas características del grupo carbonilo a longitudes de onda de 1600 y 1700 centímetros a la -1. Por otra parte, pues por la presencia de urea dentro de este compuesto, pues se logra evidenciar también enlaces carbono-nitrógeno dentro de la estructura. Aún así, pues el infrarrojo no nos puede llegar o sea, no puede llegar a ser una prueba contundente pues de la estructura que tiene el líquido iónico, solo nos ayuda a dilucidar de cierta manera los componentes que este posee, porque pues no tenemos una fórmula química ni una masa molecular ni otras ciertas características que pues finalmente nos pueden llegar a ayudar a clasificar el compuesto. Finalmente, en base a los resultados obtenidos, se puede llegar a concluir que el líquido iónico no es totalmente catalogado como un solvente verde, debido a que pues este no posee una biodegradabilidad total dentro del agua. Pues cuando nosotros ponemos en contacto el líquido iónico se generan diferentes fases en las cuales pues
ya habría una contaminación pertinente del agua. Aún así, el líquido iónico puede llegar a ser utilizado como solvente en algunos diferentes mecanismos de reacción, o también podría llegarse a emplearse como un catalizador dentro de algunos otros mecanismos de reacción, como lo es la hidroaminación eh, de alquenos, o también la hidrogenación de alquenos por medio del método o por medio de la ley de McCormick.